El frío, la exposición al frío. ¿Cuánto miedo le tenemos en esta sociedad al frío? ¿Cuánto tratamos de alejarnos de ello constantemente, ¿no? Desde pequeñitos se nos inculca, se nos mete el mensaje en la cabeza, eh, abrígate, no vayas a coger frío. Todo el rato se nos mete el mensaje en la cabeza y creamos una grandísima fobia ante el frío, como si fuese algo hiper peligroso. Esto no es así y quiero ayudarte con este vídeo a cambiar un poquito la percepción, ¿no? Vamos a hablar de los principales beneficios de la exposición al frío. Hay bastantes, pero vamos a hablar de los más importantes, que al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que más nos puede beneficiar la exposición al frío en nuestra salud? Antes de nada quiero hacer una breve introducción, es decir, ¿por qué el frío es importante para nuestra salud? Tenemos que entenderlo siempre todo desde un punto de vista evolutivo. Nosotros hemos evolucionado, es decir, nuestros genes se han desarrollado en entorno donde había pues temporadas intermitentes donde hacía mucho frío, mucho calor. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestros genes esperan tanto el calor como el frío. Es decir, ese frío hace que se desarrollen bien nuestros genes, el calor hace que se desarrollen bien nuestros genes y si no tenemos esa capacidad de termorregulación, que es adaptarnos a las diferentes temperaturas, nuestro metabolismo va a funcionar mal. Por tanto, no es que sea algo que se puede elegir, sino que necesitamos tener exposiciones al frío, ser capaz de tolerarlo, para que eso quiera decir que tenemos una buena salud. Si no somos capaces de tolerar el frío, quiere decir que no estamos sanos, ¿vale? Pese a todo lo que pueda parecer. Entonces, esto es el principal aspecto más importante. Y el otro beneficio que no vamos a nombrar de la exposición al frío, creo que una de las cosas más importantes es únicamente que el exponernos al frío quiere decir que nos estamos exponiendo voluntariamente a la incomodidad. Y en una sociedad tan cómoda, tan acomodada como la nuestra, exponernos voluntariamente a la incomodidad tiene unos efectos muy positivos a todos los niveles, sobre todo a nivel de mentalidad, autoestima, a nivel psicológico, ¿vale? Pues cosas como ayunar, exponerte al frío, elegir la incomodidad, el esfuerzo en vez de el placer, son cosas que tienen muchos beneficios y que a la larga te hacen feliz, ¿vale? Solemos confundir felicidad como algo momentáneo cuando es un estado continuo que se consigue a base de, pues eso, hacer las cosas que nos hacen sentir bien, que generalmente no son las más fáciles, son las que requieren esfuerzo. Pero bueno, sin más dilación, vamos a ir con los principales beneficios de la exposición. El primero de ellos, una potente mejora de nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de resistir el ponernos malos. Se nota muchísimo. No es cuestión de que el frío haga que tú te pongas malo, no. Es que como estamos tan desadaptados al frío, el frío supone un estrés muy elevado para nuestro organismo y en situaciones de estrés baja nuestro sistema inmune y es mucho más probable que cojamos cualquier infección, cualquier virus, cualquier bacteria. Por tanto, al hacernos resistentes al frío, por exponernos a ello voluntariamente, mejoramos mucho la capacidad de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque como el frío ya no será una demanda tan importante, no tendrá un efecto tan alto a nivel de niveles de estrés. Por tanto, nuestro sistema inmune se verá fortalecido. Entonces, no tiene que ver el frío con ponernos malos. Podemos exponernos al frío sin ningún problema y sin tener que ponernos malos, si estamos acostumbrados a ello. Por eso es una de las cosas más importantes. En segundo lugar, aumento del metabolismo y hay mejora del metabolismo de la glucosa, ¿vale? Una mejor gestión de la glucosa. Esto es muy importante por dos razones. Generalmente, hay muchas personas que tienen un metabolismo muy reducido. ¿Por qué? Por no hacer ejercicio físico, por comer muy poco, por el estilo de vida al final sedentario, ¿vale? Al final nuestro metabolismo se viene abajo y el frío nos ayuda a aumentar ese metabolismo. Como tenemos que generar energía para resistir ese frío, es decir, generar calor, eso hace que nuestro cuerpo mejore esa capacidad de producción energética interna. Por tanto, aumentamos el metabolismo. Y también nos ayuda a gestionar mejor la glucosa. Vivimos en una población donde tenemos grandes niveles de resistencia a la insulina, elevados niveles de glucosa en sangre. El frío, al consumir también bastante energía y tirar mucho de la glucosa para producir calor, nos ayuda a gestionar mejor esa glucosa y por tanto va a ayudar a que mejoremos nuestro estado de salud. Es algo muy importante. En tercer lugar, tenemos una reducción de la inflamación y por tanto también una disminución del dolor. Entonces, si tienes problemas inflamatorios, ya sea a nivel intestinal, a nivel orgánico, si tienes problemas de dolor, la exposición al frío te va a ayudar mucho. Esto es fácil de entender porque
¿Qué es lo que se suele hacer lo primero cuando uno se hace un esguince, cuando se da un golpe? Poner hielo. ¿Por qué? Porque el frío reduce la inflamación. Pues un frío, una exposición al frío donde expongamos todo nuestro cuerpo va a tener un impacto muy positivo al nivel de reducir la inflamación sistémica, es decir, de todo nuestro cuerpo a la vez. Y en condiciones proinflamatorias, como son muchas de las que tenemos hoy en día, es decir, pues intestino, colon irritable, problemas a nivel intestinal que nos inflaman a todos los niveles, problemas de resistencia a la insulina, que tiene prácticamente 60-70% de la población, que siempre cursan con inflamación, pues esta exposición al frío nos hace que reduzcamos esos niveles de inflamación. Por tanto, tiene efectos muy positivos. Y ya sabemos también, aparte, el efecto que tiene el frío sobre la reducción del dolor. Por tanto, si tienes una condición en la que a veces te duelen articulaciones, etcétera, el frío te va a ayudar a mejorar esa inflamación. Puede ser que al principio te duela más, ¿vale? Por la sensibilidad, pero cuando te expongas gradualmente hará que reduzca tus niveles de dolor y será algo bastante importante. En cuarto lugar, también muy importante, mejora de tu sistema cardiovascular. ¿Por qué? Mejora todo tu sistema circulatorio y mejora también la presión arterial, que esto es muy importante. Estamos obligando a nuestro cuerpo a producir más calor y a llevar ese calor a las diferentes zonas del cuerpo que se están enfriando. Por tanto, para eso, ¿qué se debe mejorar? Se debe mejorar mucho la circulación, la capilarización de todos nuestros vasos sanguíneos para llegar a las diferentes partes del cuerpo. Es decir, mejoramos mucho ese flujo de sangre a diferentes partes del cuerpo, que es con lo que nos calentamos al final, con lo que llevamos oxígeno, energía, nutrientes a las diferentes partes. Por tanto, mejora mucho nuestro sistema cardiovascular y por tanto se mejora también la presión arterial, aparte por los cambios de temperatura que ayudan a que haya contrastes y que por tanto también se mejore ese flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos, que hace que se necesite menos presión arterial para llevar luego la sangre y para traerla de vuelta al corazón. Este es un punto muy importante. El quinto, ¿vale? Y para mí es uno de los que es más significativo, aunque no tiene que ver necesariamente con algo a nivel físico. Mejora muy potente de el autoestima, la fortaleza mental y sobre todo un cambio de mentalidad a la hora de sentir que eres capaz de mucho más, ¿vale? Yo le llamo esto uno de los intangibles de la exposición al frío, es decir, el demostrarnos que somos capaces de hacer cosas que pensábamos que eran improbables, es decir, pues exponernos al frío cuando le teníamos miedo, hace que en el resto de aspectos de tu vida, a la hora de tomar diferentes decisiones, te veas con mucha más confianza, porque el cerebro entiende de manera transversal las cosas, es decir, si tú has sentido que ante algo que creías que no era probable has podido superarlo, vas a tener más probabilidad de sentir que ante otra oportunidad de algo que se te presenta como muy difícil, vas a tener capacidad de superarlo. Entonces, se nota mucho ese sentirse capaz a nivel de mejora de la autoestima, fortaleza mental, sentirse capaz de conseguir cosas. Por tanto, se mejoran mucho síntomas de la depresión, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, aparte por el propio efecto antiinflamatorio que hemos hablado de la exposición al frío. Y por último, que es generalmente lo que más nos suele interesar, ¿vale? Es que se produce un aumento de la quema de grasa y una mejora del metabolismo de la grasa. Cuando nos exponemos al frío, se estimula un tipo de grasa, que se llama grasa parda, cuyo objetivo es la termorregulación, es decir, la producción de calor. Es un tipo de grasa que lo que hace es consumir grasa, por tanto nos ayuda a quemar esas reservas de grasa del organismo. Entonces, es un tipo de grasa muy positiva que solo por así decirlo, se expresa, se desarrolla de manera significativa si nos exponemos al frío. También un poquito con el ejercicio, pero sobre todo el desarrollo más importante de esta grasa parda es con la exposición al frío. Por tanto, si no nos exponemos al frío, no vamos a desarrollar esta grasa parda que nos va a ayudar mucho a quemar grasa y por tanto va a mejorar nuestro metabolismo de la grasa. Entonces, en personas que han probado muchas cosas, que la alimentación está controlada, pues esa exposición al frío, ese estímulo extra puede ser la clave a la hora de perder esos últimos resquicios de grasa rebelde. Como siempre, tener en cuenta que el frío al final es un estrés. Como se trata generalmente de una exposición al frío controlada de manera aguda, es un estrés positivo, un estrés durante un pequeño periodo de tiempo, al compensarlo tiene un efecto positivo sobre el organismo. El problema siempre viene, como cualquier tipo de estrés, cuando lo mantenemos a lo largo del tiempo. Entonces, exponernos de manera puntual al frío es positivo, exponernos a lo mejor durante muchas horas pues puede ser peligroso y negativo, como siempre tener en cuenta. Si te gustan esta serie de vídeos, si crees que te ayuda a mejorar tu salud, si crees que puede ayudar a aportar a otros, me ayuda mucho que dejes un like,
que te suscribas si no estás suscrito y sobre todo que al final lo compartas con tus seres queridos, tus amigos y tus familiares para que todo el mundo pueda beneficiarse de esto. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen día.